de Prensa Plus. En los 6 años de presidencia de Felipe Calderón, que terminaron a finales del año pasado, se produjeron más de 70.000 muertos en la guerra contra las drogas. Había momentos en los que se decapitaban personas, colgaban los cadáveres de los puentes. En esta guerra contra la droga, como dice usted, Estados Unidos ha apoyado a Calderón. Incluso ha enviado aviones no tripulados a la frontera, tal como ha dicho el diario The Washington Post en los últimos días. Ahora, con la posesión de Enrique Peña Nieto, se ha centrado toda la agenda más en las cuestiones económicas, en el intercambio comercial entre Estados Unidos y México, que además implica 1.400 millones de dólares diarios en comercio. ¿Usted no cree que si la retórica ahora entre los dos países es hablar más de comercio y menos de narcotráfico y menos de inseguridad y menos de violaciones a los derechos humanos, en ese caso Obama podría estar conectando una cuestión realmente defectuosa en el sentido de tapar un fenómeno que está ahí y empezar a hablar de otra cosa cuando eso sería imperdonable por parte de las víctimas? Es realmente el gran riesgo que existe, porque yo creo que el gobierno de Obama todavía no entiende que tiene responsabilidades directas en las consecuencias, en las secuelas de esta política impulsada por el gobierno de Calderón. No solo 70.000 muertos, son miles de desaparecidos, son miles de torturados, son 16.000 cadáveres o restos humanos, ya no son cadáveres, serán restos y en algunos casos huesos, no identificados. Estamos hablando de unas cifras realmente extraordinarias, no conocidas en la historia contemporánea de México y que se han ido acumulando en 6 años, además en virtual impunidad total. Ahí no han rendido cuenta ninguno de los agentes del Estado que pueden tener responsabilidades en estos hechos. Y el presidente Calderón, cada vez que se refería al tema, decía que se estaban matando entre ellos. Que esto ha sido muy fácil, decir, mire, murieron ayer 30 personas, 50, aparecieron decapitados. Esos son los carteles que se están peleando entre ellos, como lavándose las manos sin ningún esfuerzo por investigar los hechos y por determinar dónde está el origen de la violencia, quién tiene responsabilidades y cuánto le cabe al Estado, a los agentes del Estado. En todo este clima, creo que existe la tentación, evidentemente, por parte de Washington de evitar hablar del tema, de entender que el gobierno de México también, el gobierno de Peña Nieto, tiene más interés en hablar de economía y de otros temas. Entonces, el riesgo efectivamente es que este tema pase a un segundo plano, aunque en todo caso hay que reconocer que el gobierno de Peña Nieto, que lleva 4 meses en el poder, ha mostrado bastante sensibilidad frente al tema de derechos humanos. De hecho, ellos no estaban a cargo del gobierno durante estos últimos 6 años, de tal modo que no les resulta difícil reconocer los errores cometidos por el gobierno de Calderón. En México hay una democracia. ¿Cuántos desaparecidos ha habido en los últimos 6 años, desde cuando tomó posesión Felipe Calderón? No hay claridad, no hay datos concretos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registrados más de 20.000 casos de desapariciones. Desapariciones es una mezcla entre desapariciones, extraviados, ¿no? Desapariciones forzadas, porque cuando hablamos de desapariciones forzadas nos estamos refiriendo a secuestros, digamos, cometidos por agentes del Estado. Las cifras varían de acuerdo a las estadísticas, a los datos, y en esto obviamente lo que cabe hacer es depurar estas cifras y determinar de qué estamos hablando. Pero que hay miles de desaparecidos, los hay. Más de 20.000 desaparecidos en democracia. ¿Cuántos hubo en Argentina y en Chile en las dictaduras? La comisión Nunca Más del escritor que presidió el escritor Sábato en Argentina documentó 10.000 casos. En Chile estamos hablando de 3.000 casos. De tal modo que, pero obviamente son en contextos de juntas militares. Lo que resulta inconcebible es que en una democracia, digamos, del hemisferio norte, hoy, digamos, en tiempos contemporáneos, no en los 80s o 70s, no en medio de una guerra fría, se puedan extraviar o desaparecer miles de personas y nadie rinde cuentas. José Jaime Hernández. Se ha dicho que una de las víctimas colaterales de esta guerra contra el narco en México ha sido la Procuración de Justicia. El actual procurador, el señor Murillo Karam, ha dicho que recibió una procuraduría prácticamente desmantelada, en un caos. Y esta misma semana, el exar de la droga, como se le decía en México, el señor Cuitlahua Salinas,
ha denunciado que muchas de las detenciones, por ejemplo, del general Ángeles Daguajare, se realizó sin pruebas suficientes y la motivación detrás de estas detenciones fueron motivaciones políticas, vendetas, etcétera, es decir, que se utilizó a la PGR con fines facciosos. ¿Hasta qué punto realmente resulta preocupante que en México estemos en estos momentos conociendo que la Procuración de Justicia y el debido proceso fueron las grandes víctimas colaterales de esta guerra? Yo te diría que nada nos debe sorprender en México en lo que tiene que ver con Procuración de Justicia. Yo he tenido la oportunidad de hablar ya en 2 oportunidades con el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Y efectivamente él me ha señalado con detalles cómo ha encontrado una Procuraduría sin prácticamente capacidad de investigación. La están reconstruyendo, pero el que se haya utilizado el proceso penal para perseguir o para montar un show televisivo que permita exhibir ante las cámaras de televisión a los supuestos responsables de un hecho criminal, de un hecho de corrupción, pero que las pruebas no estén presentes, que esto se haya hecho realmente en términos, digamos, es que ni siquiera poco profesionales, sino que sin las más mínimas evidencias, sin el más mínimo cuidado al debido proceso, no debe sorprendernos. Imagínate que las cifras oficiales hablan de 620.000 personas detenidas en México por acusadas de vínculos con el narcotráfico, de las cuales más del 80%, es decir, alrededor de 500.000 personas o un poco más, 500.000 de mexicanos fueron liberados por falta de méritos. ¿Qué te demuestra eso? Que el abuso fue tan grande, y es probable que continúe si no se cambian las políticas, ha sido tan grande el abuso que hay miles, cientos, 500.000 de mexicanos y quizás más que han pasado por la prisión sin que exista la más mínima evidencia en contra de ellos de estar vinculados con el narcotráfico.